Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy contenta de teneros aquí hoy. Espero que estéis pasando un día genial y que estéis listos para hablar de algo que llevo mucho tiempo queriendo compartir con vosotros. Me llamo tu nombre / nombre del canal y hoy vamos a hablar de algo muy personal, algo que me ha estado afectando, enfermando como el título del vídeo dice y que finalmente después de mucho tiempo siento que puedo dejar atrás. He dudado mucho antes de hacer este vídeo. De hecho, he grabado y borrado probablemente unas 10 versiones diferentes. ¿Por qué? Porque es difícil. Es vulnerable. Es abrirse y mostrar una parte de mí que he mantenido oculta durante mucho tiempo. Pero también creo que es importante. Creo que compartir mi experiencia puede ayudar a otros que estén pasando por algo similar, y eso es lo que realmente me motiva a estar hoy aquí, frente a la cámara, hablándoos desde el corazón. Así que si os interesa saber de qué se trata, si tenéis curiosidad por saber cuál es ese secreto que me ha estado enfermando y cómo finalmente me he liberado de él, os invito a quedaros. Y por supuesto, si sois nuevos por aquí, os animo a suscribiros a mi canal. Subo vídeos todas las semanas sobre mención a temas relevantes al canal, ejemplo, bienestar, salud mental, estilo de vida, etc., y no querréis perderos el próximo. Activar la campanita también es una buena idea para que os notifiquen cada vez que suba un vídeo nuevo. Dicho esto, vamos al tema de hoy. Bien, respiremos hondo. Es hora de hablar. El secreto que me ha estado enfermando, la verdad que me ha mantenido atada durante tanto tiempo es... Pausa dramática, mi lucha contra la ansiedad y el perfeccionismo. Sé que para algunos esto puede sonar a cliché. O otra persona hablando de ansiedad. Pero creo que es crucial seguir hablando de ello, seguir normalizando el hecho de que muchísimas personas, muchísimos de nosotros, lidiamos con esto a diario. Y especialmente el perfeccionismo, que muchas veces se disfraza de una cualidad positiva, de ser muy trabajador, o tener altos estándares, pero que en realidad puede ser una fuerza destructiva que te impide disfrutar de la vida y te lleva a la frustración constante. Mi ansiedad no es algo que apareció de la noche a la mañana. Creo que siempre he sido una persona un poco nerviosa, un poco preocupada. Pero se intensificó mucho en mención a un periodo específico de tu vida, por ejemplo, la universidad, después de un cambio de trabajo, durante un periodo de estrés familiar. En mi caso fue durante mis años en la universidad. Siempre fui una buena estudiante, pero la presión de sacar buenas notas, de destacar entre mis compañeros, de encontrar un buen trabajo después de graduarme, todo eso se convirtió en una carga insoportable. Empecé a tener ataques de pánico, aunque al principio no sabía lo que eran. Sentía que el corazón me latía a 1000 por hora, me costaba respirar, me mareaba, sentía una opresión en el pecho. Era aterrador. Al principio pensaba que era algo físico, así que fui al médico, me hicieron pruebas y todo salió bien. Fue entonces cuando empecé a considerar la posibilidad de que fuera algo relacionado con la ansiedad. Recuerdo la primera vez que tuve un ataque de pánico. Estaba en la biblioteca, estudiando para un examen muy importante. De repente sentí que me faltaba el aire, que no podía respirar. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. Me mareé y sentí que me iba a desmayar. Estaba aterrorizada. Salí corriendo de la biblioteca, buscando aire fresco. Me senté en un banco intentando calmarme, pero no podía. El miedo me invadía por completo. Pensé que me iba a morir. Después de unos minutos, el ataque fue disminuyendo poco a poco. Pero me quedé temblando, asustada, sintiéndome muy vulnerable. No entendía lo que me había pasado. Después de ese episodio, empecé a tener ataques de pánico con más frecuencia. A veces me ocurrían en clase, otras veces en casa, otras veces en la calle. Ya no me sentía segura en ningún lugar. Vivía con el miedo constante de que me volviera a pasar. Esto, obviamente, afectó mi rendimiento académico, mi vida social, mi bienestar general. Me aislé de mis amigos, dejé de hacer las cosas que me gustaban, me convertí en una sombra de lo que era antes. El perfeccionismo, por otro lado, siempre ha sido parte de mi personalidad. Desde pequeña me han enseñado a esforzarme al máximo, a dar siempre lo mejor de mí. Y eso no es malo, claro que no. Pero cuando ese esfuerzo al máximo se convierte en una obsesión, en una necesidad de que todo sea perfecto, entonces se convierte en un problema.
Siempre he sentido la necesidad de ser la mejor en todo lo que hago. Si no lo era, me sentía como un fracaso. Me comparaba constantemente con los demás y siempre encontraba algo en lo que ellos eran mejores que yo. Esta constante comparación me generaba mucha inseguridad y, por supuesto, mucha ansiedad. Recuerdo que durante la universidad pasaba horas y horas estudiando, repasando cada detalle de mis apuntes, intentando memorizarlo todo a la perfección. No me permitía descansar, no me permitía relajarme. Creía que si no lo hacía, no sería capaz de sacar buenas notas. Y claro, esta presión constante me generaba mucha ansiedad. Me preocupaba no ser lo suficientemente buena, no estar a la altura de las expectativas, no conseguir mis objetivos. También era muy perfeccionista con mi apariencia. Siempre me he preocupado por mi imagen, pero en esa época se convirtió en una obsesión. Pasaba horas arreglándome, maquillándome, eligiendo la ropa que me iba a poner. Sentía que tenía que estar perfecta para que los demás me aceptaran, para que me quisieran. Y claro, esta preocupación constante me generaba mucha inseguridad. Me comparaba con otras chicas, me fijaba en sus defectos, intentaba imitarlas. Nunca me sentía lo suficientemente guapa, lo suficientemente delgada, lo suficientemente atractiva. Y lo peor de todo es que intentaba ocultarlo. Intentaba proyectar una imagen de persona fuerte e exitosa, que lo tenía todo bajo control. No quería que nadie viera mi vulnerabilidad, mi miedo, mi inseguridad. Creía que si mostraba mi debilidad, la gente me juzgaría, me rechazaría. Así que lo escondía, lo reprimía, lo ignoraba. Y eso, por supuesto, solo empeoraba las cosas. Porque cuanto más intentaba ocultarlo, más crecía la ansiedad. Se convirtió en un círculo vicioso del que no sabía cómo salir. Recuerdo una situación en particular que me marcó mucho. Estaba preparando una presentación muy importante para el trabajo. Me habían encargado presentar un proyecto innovador ante la junta directiva de la empresa. Me había esforzado muchísimo, había dedicado horas y horas a prepararla. Investigué a fondo el tema, diseñé unas diapositivas espectaculares, ensayé mi discurso una y otra vez. Estaba convencida de que tenía que ser perfecta, que tenía que impresionar a todos. En mi mente el éxito de este proyecto dependía completamente de mi presentación. Y cuanto más me esforzaba, más ansiedad sentía. Me preocupaba no saber lo suficiente, no ser lo suficientemente elocuente, no ser capaz de responder a las preguntas que me pudieran hacer. La noche anterior a la presentación, no pude dormir. Estaba dando vueltas en la cama, repasando cada detalle de la presentación en mi cabeza. Visualizaba cada posible escenario, cada posible pregunta, cada posible error. No podía relajarme, no podía desconectar. Estaba completamente consumida por la ansiedad. Al día siguiente, durante la presentación, estaba tan nerviosa que me temblaba la voz, se me olvidaban cosas, me equivocaba al hablar. Me sentía como si estuviera en un sueño, como si estuviera viendo la presentación desde fuera de mi cuerpo. Fue un desastre. No fui capaz de transmitir mis ideas con claridad, no fui capaz de conectar con la audiencia. Al final de la presentación, me sentí humillada, avergonzada, un completo fracaso. Y lo peor de todo es que me di cuenta de que todo había sido por mi propia culpa. Por mi obsesión con la perfección. Si hubiera sido más relajada, más flexible, si no me hubiera presionado tanto, probablemente habría hecho una presentación mucho mejor. Después de esa experiencia, toqué fondo. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Que necesitaba ayuda. Que tenía que hacer algo para cambiar mi situación. Así que decidí buscar un terapeuta. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. La terapia me ayudó a entender mi ansiedad, a identificar los desencadenantes, a desarrollar estrategias para afrontarla. También me ayudó a cuestionar mi perfeccionismo, a darme cuenta de que no necesito ser perfecta para ser valiosa, para ser amada, para ser exitosa. Mi terapeuta me explicó que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de estrés. Pero cuando la ansiedad se vuelve crónica, cuando interfiere con nuestra vida diaria, entonces se convierte en un problema. Me enseñó técnicas de relajación, como la respiración profunda, la meditación, la visualización, que me ayudaron a calmar mi mente, a reducir mi nivel de estrés. También me ayudó a identificar los pensamientos negativos que alimentaban mi ansiedad, a cuestionarlos, a reemplazarlos por pensamientos más positivos, más realistas.
Con respecto al perfeccionismo, mi terapeuta me explicó que está relacionado con la baja autoestima, con la necesidad de aprobación, con el miedo al fracaso. Me ayudó a entender que no necesito ser perfecta para ser valiosa, que tengo derecho a cometer errores, que el fracaso no es el fin del mundo, sino una oportunidad para aprender y crecer. Me enseñó a ser más compasiva conmigo misma, a aceptarme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. Una de las cosas más importantes que aprendí en terapia es a ser más amable conmigo misma. A aceptarme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. A perdonarme mis errores, a aprender de ellos y a seguir adelante. A dejar de compararme con los demás y a concentrarme en mi propio progreso, en mi propio camino. A celebrar mis logros por pequeños que sean. A reconocer mi valía, a creer en mí misma. También aprendí a practicar la atención plena, el mindfulness. A estar presente en el momento, a observar mis pensamientos y mis emociones sin juzgarlos, sin intentar cambiarlos. Simplemente observarlos y dejarlos pasar. Esto me ha ayudado muchísimo a reducir mi ansiedad, a calmar mi mente, a disfrutar más del presente. A apreciar las pequeñas cosas de la vida, a conectar con mi cuerpo, a vivir con más intensidad. Otra cosa que me ha ayudado mucho es establecer límites saludables. Aprender a decir no a las cosas que no quiero hacer, a las personas que me agotan, a las situaciones que me generan estrés. A priorizar mi bienestar, a dedicar tiempo a las cosas que me gustan, a las personas que me hacen feliz. A cuidar mi cuerpo, a dormir lo suficiente, a comer sano, a hacer ejercicio. A desconectar del trabajo, a relajarme, a divertirme. El proceso no ha sido fácil. Ha habido altibajos. Ha habido días en los que me he sentido muy bien, y días en los que he vuelto a caer en los viejos patrones. Ha habido momentos en los que he dudado de mí misma, en los que he pensado que nunca iba a salir adelante. Pero poco a poco, con paciencia, con perseverancia, he ido avanzando. He ido aprendiendo a manejar mi ansiedad, a controlar mi perfeccionismo. He ido recuperando el control de mi vida. También he encontrado apoyo en otras personas. He hablado con mis amigos, con mi familia, con personas que han pasado por experiencias similares a las mías. Compartir mi experiencia me ha ayudado a sentirme menos sola, a darme cuenta de que no soy la única que lucha contra la ansiedad y el perfeccionismo. Escuchar las historias de los demás me ha inspirado, me ha dado esperanza, me ha motivado a seguir adelante. Y ahora, después de mucho tiempo, siento que puedo decir que me he liberado de este secreto que me estaba enfermando. Siento que puedo ser yo misma, sin máscaras, sin pretensiones. Siento que puedo ser vulnerable, que puedo mostrar mi debilidad, sin miedo a ser juzgada. Siento que puedo ser feliz, a pesar de mis imperfecciones. Siento que puedo vivir una vida plena, auténtica, significativa. Sé que mi historia no es única. Sé que hay muchísimas personas que están pasando por lo mismo que yo. Y quiero decirles que no están solos. Que no tienen que avergonzarse de su ansiedad, de su perfeccionismo. Que buscar ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Que hay esperanza, que se puede salir adelante. Que no tienen que sufrir en silencio. Si estáis luchando contra la ansiedad o el perfeccionismo, os animo a buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ser un gran apoyo. También os animo a hablar con vuestros amigos, con vuestra familia, con personas de confianza. Compartir vuestra experiencia puede ser muy liberador. Y por supuesto, os animo a ser amables con vosotros mismos. A trataros con compasión, con paciencia, con amor. Quiero recordaros que la ansiedad y el perfeccionismo no son signos de debilidad, sino de sensibilidad. Que las personas que luchan contra estos problemas son personas fuertes, resilientes, valientes. Que tienen mucho que ofrecer al mundo. Que no deben dejar que la ansiedad y el perfeccionismo les impidan alcanzar sus sueños, vivir sus vidas al máximo. Recordad que no sois perfectos. Nadie lo es. Y eso está bien. Sois valiosos, sois importantes, sois amados, tal como sois. No tenéis que cambiar nada para ser dignos de amor. Simplemente tenéis que aceptaros, quereros y cuidaros. Y ahora, después de haber compartido esto con vosotros, me siento mucho más ligera, mucho más libre. Me siento agradecida por la oportunidad de conectar con vosotros a un nivel tan personal. Espero que mi historia os haya inspirado, os haya dado esperanza, os haya hecho sentir menos solos.
Además de la terapia y el apoyo social, hay otras cosas que me han ayudado a lidiar con la ansiedad y el perfeccionismo. Por ejemplo, he aprendido a gestionar mi tiempo de forma más eficiente, a priorizar mis tareas, a delegar responsabilidades. He aprendido a decir no a las cosas que no son importantes, a concentrarme en lo que realmente importa. He aprendido a tomarme descansos regulares, a desconectar del trabajo, a dedicar tiempo a las actividades que me gustan. También he aprendido a cuidar mi salud física. He empezado a hacer ejercicio regularmente, a comer sano, a dormir lo suficiente. He dejado de fumar, he reducido mi consumo de alcohol y cafeína. He aprendido a escuchar a mi cuerpo, a reconocer las señales de estrés, a tomar medidas para reducirlo. He descubierto que la creatividad es una gran herramienta para lidiar con la ansiedad y el perfeccionismo. Me gusta pintar, escribir, tocar música, bailar. Estas actividades me ayudan a expresar mis emociones, a liberar mi creatividad, a conectar con mi interior. También he aprendido a practicar la gratitud. Cada día, me tomo unos minutos para reflexionar sobre las cosas por las que estoy agradecida. Esto me ayuda a apreciar las cosas buenas de mi vida, a mantener una actitud positiva, a reducir mi nivel de estrés. He aprendido a vivir el presente. A no preocuparme por el futuro, a no lamentarme por el pasado. A concentrarme en el aquí y ahora, a disfrutar de cada momento, a apreciar las pequeñas cosas de la vida. En resumen, lo que quería compartir hoy es que la ansiedad y el perfeccionismo pueden ser fuerzas muy destructivas si no se manejan adecuadamente. Que no debemos tener miedo de buscar ayuda, ya sea terapia o apoyo de amigos y familiares. Que es fundamental ser amables con nosotros mismos y recordar que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos. Que está bien mostrar vulnerabilidad y que hablar de nuestros problemas puede ser muy liberador. Y sobre todo, que hay esperanza y que se puede salir adelante. Que no debemos rendirnos, que debemos seguir luchando, que podemos vivir una vida plena y feliz a pesar de la ansiedad y el perfeccionismo. Quiero agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo. Sé que ha sido largo y un poco intenso, pero era importante para mí compartir esto con vosotros. Espero que os haya sido útil, que os haya aportado algo positivo. De verdad aprecio vuestro tiempo y vuestra atención. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Alguna vez os habéis sentido identificados con algo de lo que he contado? ¿Tenéis alguna experiencia personal que queráis compartir? ¿Qué os ha ayudado a vosotros a lidiar con la ansiedad o el perfeccionismo? Dejadme vuestros comentarios abajo, me interesa mucho leerlos y aprender de vosotros. Y por último, si os ha gustado este vídeo, si os ha resultado interesante o útil, os agradecería muchísimo que le dierais un me gusta. Ayuda mucho a que el vídeo llegue a más personas y eso me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Compartidlo también con vuestros amigos, con vuestra familia, con cualquier persona que creáis que pueda beneficiarse de esta información. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito a mi canal, os invito a hacerlo ahora mismo. Subo vídeos todas las semanas sobre repite temas del canal, así que no querréis perderos el próximo. Activar la campanita también es una buena idea. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.